Hermanos, agradecer también la opción de poder compartir el almuerzo del día de hoy, este brunch, gentileza de Tarpolín y Asmar. Les damos un aplauso, por favor, a estas dos empresas que sin duda e instituciones nos permiten compartir también la buena mesa aquí de frente al Estrecho de Magallanes. Sé que muchos de ustedes, algunos de paso precisamente por nuestra austral ciudad, han podido contemplar este paisaje, una mirada al mítico Estrecho de Magallanes, el lugar propicio además donde sin duda en este lugar se concentra tanta historia y sin duda que uno de los términos o de los temas de los cuales se habla precisamente de que el mar es un puente que nos une, que nos conecta, que nos alimenta y que nos permite además hacer algunas reflexiones y entre ellas, por supuesto, ser agradecidos de estar en este el último punto continental de América. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña hoy día con el título de Sostenibilidad, un proceso evolutivo. Le vamos a dar la bienvenida a don Pablo Leighton, quien es gerente de Food Technology Salmon Hood, que está junto a nosotros en el día de hoy. Bienvenido, un aplauso por favor, para reanudar entonces este seminario. Adelante, don Pablo. Muchas gracias. Bueno, gracias a la organización de todas formas por invitarnos a participar de este encuentro en esta zona patagónica, ¿cierto? Quisiera partir mi presentación. Oye, quise partir en esta conversación o diálogo y a pesar de que en inglés se habla de sustainability y no hace una diferencia en el español como sí se hace, las Naciones Unidas diferencian entre sustentabilidad y sostenibilidad y ponen el foco en sustentabilidad básicamente en lo que puede ser la protección, el cuidado de algún recurso natural. Y como un proceso evolutivo hablamos, nosotros partimos tempranamente, por allá por los años 94, 95, pensando en componentes de sustentabilidad. Y era porque teníamos un foco en la producción y la utilización de insumos hidrobiológicos, harina y aceite de pescado. Y no solo por un tema de precio del insumo, sino porque fundamentalmente en esos tiempos nos proyectábamos al futuro, y acuérdense que crecíamos a tasas que normalmente eran doble dígito, decíamos, bueno, el cuello de botella aquí es el aceite de pescado. No obstante, esos esfuerzos, de alguna forma, tuvieron que ir acompañados de un proceso de investigación, desarrollo y sobre todo de innovación para llegar a las dietas que en la actualidad tenemos. Luego nos damos cuenta entonces de que el concepto de sostenibilidad, para diferenciarlo de la sustentabilidad, incorpora estos elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con lo económico y con lo social. Por ejemplo, cuando abordamos los temas de social, estamos hablando en estos días respecto de cómo se va a incorporar una ley, ¿cierto?, que limite o controle la emisión de olores de las fábricas, tanto pesqueras como fabricantes de alimentos para peces. Desde el punto de vista económico, bueno, se reconoce entonces que la industria o que los actores que participan de esta necesariamente tienen que tener un lucro, tienen que tener un beneficio económico, tienen que generar una rentabilidad. De manera tal de que hoy día más bien nos concentramos en un concepto que es sostenibilidad por sobre sustentabilidad. No obstante eso, si hablamos del concepto de sustentabilidad únicamente y nos proyectamos a lo que eran las formulaciones de alimentos para peces entre los 95 y el 2000, vemos que estaban apalancadas en pocos ingredientes, fundamentalmente los marinos. Si en ese entonces hacíamos el ejercicio de ver la parte económica de la sostenibilidad, indudablemente de que esta no iba a ser una industria sostenible, menos sustentable, porque iba a demandar un esfuerzo de captura muy grande. De hecho, tanto así que si nos ubicamos hoy día, parado en el 2022, 2023, la diversificación de los ingredientes en la fórmula ha sido a tal nivel que si hoy, por cierto, con los precios de materias primas que hoy día tienen los alimentos, si nosotros formuláramos hoy las dietas con los criterios de formulación del año 2000, bueno, la industria invertiría cada año 400 a 500 millones de dólares adicionales por pagar la cuenta del alimento. ¿Ya? Si nos movemos solo al 2010, si formulamos hoy con los criterios del 2010, bueno, la industria tendría que desembolsar entre 100 y 150 millones de dólares adicionales para financiar el alimento que va a los peces. Indudablemente aquí destacan
los grandes componentes que eran originales, ¿cierto? La harina y los aceites de pescado. Y uno ve que hoy día están, o proyectados al año 2025, tienen una participación bastante menor. Han ido ganando participación aquellos elementos, perfecto, aquellos elementos que dicen relación con los trimmings, ¿cierto? Economía circular, los ingredientes que son subproductos de otras producciones animales. Por lo tanto, incluso eso incorpora a los ingredientes marinos. Por lo tanto, podemos utilizar ingredientes tanto harina de pescado como aceite de pescado que son subproductos de consumo humano. Desde el punto de vista de lo que es algunos elementos muy, muy parciales, porque quise englobarme solo en los 10 minutos, podemos decir que desde el punto de vista de la economía circular, hoy día entre el 25 y 30% como fórmula completa de una estrategia de cultivo, pero si lo pensamos en ciertas fórmulas específicas, los ingredientes que aportan a la economía circular pueden ser perfectamente el 40% de la dieta. A su vez, otro elemento que quiero compartir con ustedes es que la energía que utilizamos como base de electricidad para la planta, que en el año 2021 correspondería al 70% de nuestra necesidad energética, desde el año 2022 ya corresponde al 100%. Tengo aquí en una tabla que muestra un poco cómo además hemos ido creciendo en lo que es el reciclaje de ciertos residuos. Hemos duplicado la cantidad de papeles, cartones, polietileno, polipropileno, etcétera, que hemos podido reciclar. A su vez, hemos incrementado, yo creo, en un 40% aproximadamente los pallets reciclados. Ahora, desde el punto de vista de la utilización de recursos fósiles, hemos reemplazado la utilización de petróleo, ¿cierto? Por un poco lo que representa esta imagen, una caldera de biomasa, que por cada kilo de petróleo que se deja de usar, bueno, se reduce en 3,1 kilos de CO2, lo que anualizado genera un ahorro de 7.000 a 10.000 toneladas de CO2 que se liberan al medio. Quise poner esta gráfica que de alguna forma da cuenta de cómo la industria en general, nosotros también en particular con nuestros clientes, pero yo diría que esto es un fenómeno que es de industria, ha ido aumentando la eficiencia productiva porque disminuye su factor de conversión y a la vez incrementa sus tasas de crecimiento. Para el año 2022 ya era 1,05. Eso, respecto solo del año 2019, significa una mejora del orden de un 13%. Ese 13%, si uno toma esa cifra y pensamos que a lo mejor esta es una cifra que representa bien la industria completa, la cantidad de alimentos que se evita de entregar, ¿cierto? Anualizadamente, y no tener esta conversión de 1,21 sino 1,05, bueno, representa que en el año dejamos de entregar 230.000 toneladas de material fecal, materia orgánica, a los fondos marinos. Eso como con una feca con un 90% de humedad. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de materia seca, bueno, son un 10%, o sea, 23.000 toneladas de materia orgánica menos ingresada al medio. Esa misma eficiencia puede, de hecho, es una realidad, ha significado que se incorpore 12.000, o se deje de incorporar 12.000 toneladas de proteína al medio, lo que representado como valor de nitrógeno significan 2.000 toneladas menos de nitrógeno en un año, entonces que se evita que llegue al fondo, o que en circulación en la columna de agua. Y lo mismo sucede para el fósforo. Entonces, ¿por qué es importante entonces no solo verlo desde el punto de vista de la mejora productiva, sino que la mejora productiva va aparejada de elementos que son variables de impacto ambiental y son un beneficio neto? Ahora bien, se ha hablado mucho a nivel global, digamos, de todos los países que producimos alimentos salmónicos particularmente, que a veces el efecto, al menos el efecto histórico que ha tenido el producir salmones con dietas, entre comillas, más sostenibles, bueno, ha significado que en el tiempo, por ejemplo, el utilizar menores cantidades de aceite de pescado ha significado entonces que el contenido de EPA y DHA en los peces, esta es una figura que representa a Escocia, pero que el patrón a nivel global yo diría básicamente el mismo, y Chile no es la excepción. Entonces, el contenido de EPA y DHA en el músculo comestible que llega al consumidor ha disminuido tremendamente o significativamente. Pero sí que, sin embargo, si ustedes se fijan, yo he puesto aquí cuánto es la demanda de EPA y DHA en el mundo para satisfacer la necesidad del consumidor. Eso considerando que cada persona que habita la Tierra consume 500 miligramos de EPA y DHA al día, los 7 días a la semana, ¿cierto?
En este caso está multiplicado por 7 billones de personas, 7.000 millones de personas. Sabemos que hoy día ya son bastante más que eso. Pero aún considerando eso, la demanda era de 1.274.000 toneladas de... Perdón, 1.274 toneladas, 1.274 toneladas de EPA y DHA que se requieren. Sin embargo, a partir de todas las pesquerías, lo que generan los cultivos de la acuicultura, se cuenta tan solo con 840.000 toneladas. Entonces hay un gap, hay un delta, hay un espacio hay que llenar de 430.000 toneladas aproximadamente. Entonces eso nos pone a nosotros en una disyuntiva de cómo resolvemos, por una parte, la necesidad de los alimentos, pero también las producciones de peces sostenibles en las variables ambientales, pero además que el salmón se siga constituyendo como un elemento rico, como aportador de EPA y DHA. Si nosotros nos proyectamos y decimos qué efecto podría tener el calentamiento global sobre las pesquerías, sobre todo sobre la producción primaria, ¿cierto? Las microalgas o los protistas, digamos que son los productores de DHA finalmente aquí en el mar. Bueno, una condición de calentamiento global podría reducir drásticamente, más allá de la mitad, o sea, podríamos disponer de menos de la mitad de la cantidad de EPA y DHA que se cuenta en la actualidad. Y eso haría que, por ejemplo, que nuestro gap sea no de 430.000 toneladas de EPA y DHA. Y además, si consideramos la forma en cómo esta se distribuye en el mundo, bueno, podrían haber poblaciones que simplemente no tengan este nutriente. Con esa consideración nosotros hicimos una investigación y desarrollo que significó reemplazar completamente la harina y el aceite de pescado en las dietas. Aquí yo pongo una referencia en cómo se mueven los valores de tanto de FIFO, FFDR, MO, MPDR y MODR. Los últimos tienen que ver con el nutriente, estos son los valores que tiene Chile, estos son los valores que tiene Noruega, pero es posible producir las dietas sin insumos hidrobiológicos y aún así hacer que el pez contenga la cantidad de EPA y DHA que requiere para nutrir bien a las poblaciones. Una de las formas, una de las metodologías para medir el impacto de las variables ambientales, ya sea del alimento o de los peces, digamos, es utilizando lo que conocemos como huella corporativa, ¿cierto? Y la huella corporativa tiene distintos niveles de alcance. Alcance 1, 2 y 3, dependiendo de si vamos a trabajar con las energías que ocupamos simplemente para nuestro proceso productivo o si vamos a incorporar las energías que son externas, ¿cierto? Son emisiones indirectas que nos ponen entonces una presión un poquito adicional, pero indudablemente que para cuando se utiliza huella corporativa, el incorporar el alcance 3 significa entonces incorporar las fuentes que no son propiedad y no pueden ser controladas por nuestras propias empresas. Y eso significa entonces un esfuerzo bastante mayor. Normalmente las compañías hacen un esfuerzo en los alcances 1 y 2 y algunos están avanzando indudablemente en el alcance 3, pero de todas formas, por ejemplo, yo puse acá lo que significa para una compañía como Salmon Food. Eso es el 10%, o sea, los 10 minutos, ¿no? Nosotros bajo esta forma de medir la huella corporativa decimos que producimos 220 kilos de CO2 por tonelada de alimento que fabricamos hasta la puerta de la fábrica, ¿ya? Donde el 3% solamente representa el alcance 1, el alcance 2 solo el 15%, pero indudablemente el alcance 3 para nosotros representaría el 82%, 80% mnemotécnico. Sin embargo, hay muchos elementos que no son determinantes por la huella corporativa, de manera tal de que la estrategia nuestra es medir las variables de impacto ambiental por una metodología que es de análisis de ciclo de vida. En un ratito más se va a presentar un poquito más en profundidad quizá la forma de hacer los análisis de ciclo de vida. Nosotros particularmente hemos generado una alianza muy fuerte con Sustel, digamos, José Miranda, que está allí, digamos, lo veo, presentó en gran medida lo que es un poco la dinámica de eso. Y son 19 variables de impacto. Aquí para nosotros en la acuicultura quizás las más relevantes tienen que ver con los gases de efecto invernadero, ¿cierto? La huella de carbono, la huella hídrica, la acidificación de los suelos, el potencial de riesgo o el potencial o riesgo de eutroficación marina y agua dulce, ¿ya? De manera que cuando nosotros sometemos nuestras dietas a una evaluación de análisis de ciclo de vida bajo la herramienta de Sustel,
tenemos las variables. Si ustedes fijan, para casi todo están los valores que significan esta medición, pero como en general hemos tendido a hablar de huella de carbono, bueno, les voy a decir que en general se mueve entre 2 a 3 kilos de CO2 equivalente por kilo de alimento. Esto significa que si lo ponemos en toneladas, son 2.300 kilos, ¿cierto?, por tonelada de alimento producido, que dista bastante con los 220 kilos. Son 2.300 kilos versus 220 kilos, o sea, es como 10 veces el valor, ¿ya? Ahora, una de las cosas interesantes que tiene trabajar no solo con sistemas como Sustel, sino que un poco trabajar con una metodología que nos permite identificar dónde y cómo están los impactos en cada uno de los puntos de origen, es que aquí yo simplemente ejemplifico cómo es el valor o la variable global warming, incluyendo la utilización de suelo, y cómo cada una tiene comportamiento distinto, depende del país de origen. En este caso presento el aceite de raps, aquí presento el aceite crudo de soya, el fish meal, el fish oil, el aceite de pescado, ¿cierto?, el gluten de maíz. Fíjense ustedes la variabilidad. Aquí en el eje de la X simplemente son países de orígenes distintos, y en el eje de la Y, para cada uno de ellos, están las concentraciones o la cantidad de CO2 que pueden representar una tonelada de esas materias primas. Por lo tanto, la variabilidad es bastante amplia. Entonces, a la hora de generar estrategias que permitan disminuir la huella de carbono, bueno, indudablemente nosotros como plantas de alimentos tenemos una amplia ventana de cómo ejercitar una huella de carbono más baja. Aquí, básicamente, para mostrarles que algunos ejercicios que se han hecho con otros insumos que sustituyen el aceite de pescado, el aceite de pescado normalmente va a tener un efecto bastante amplio en lo que es la utilización de los recursos bióticos. Eso va a superar indudablemente cualquiera de los otros insumos. En este caso estamos hablando de algunos productos derivados de Schizochitrum. Pero en general, para casi todas las otras variables, estos productos superan el impacto que puede tener el aceite de pescado. Hay países donde la formulación está fuertemente concentrada en subproductos aviares y de cerdos, como puede ser Australia, es que tienen una componente muy alta, ¿cierto?, de animal byproducts, y en ese caso, para países de ese tipo, será ese el ingrediente al cual tienen que echar mano para reducir su huella de efecto invernadero. En Chile tenemos una variabilidad tal vez mucho más amplia que el resto de los países. Ustedes saben que Noruega está muy enfocado en ingredientes vegetales. Nosotros en Chile tenemos un popurrí un poco mayor, pero países como Australia están muy enfocados en sus productos animales. Básicamente esto es otra investigación que realizamos con un reemplazo del 100% del aceite de pescado. No representa lo que es en el día a día la dieta, indudablemente, pero queríamos verificar que fuéramos capaces, aun cuando no tuviéramos aceite de pescado, y queremos reemplazar y queremos hacer una mejora en las variables de impacto ambiental, es que, es posible. Y aquí, ¿por qué hay diferencias que estos reemplazos del aceite de pescado se muestran un poco mayor, digamos? Es porque el ensayo se hizo en una condición bastante ácida donde se reemplaza el 100%. Eso es la invitación a que trabajemos juntos y podamos entonces perfilar dietas y estrategias durante todo el ciclo que puedan ser beneficiosas para el medio ambiente. Eso, muchas gracias. Disculpen los minutos. Estoy, la verdad, muy contento de estar hoy día acá. Hace un par de años que no había viajado a Punta Arenas y la verdad es que me encanta la ciudad. Así que feliz de estar acá. Yo también voy a hablar de sostenibilidad y el alimento. Hay varios conceptos de los cuales ya tocó Pablo, así que tal vez podemos adelantar algunas cosas. Pero para dar algo de contexto, quería partir con este gráfico. Hay un estudio que fue liberado en 2018 que hace la estimación de qué es lo que debería producir la acuicultura para el 2050 poder alimentar las 10.000 billones de personas que vamos a estar en este mundo. Y básicamente lo que indica es que del 2010 al 2050 la acuicultura tendría que aumentar un 56% su producción, lo cual, por supuesto, es muchísimo. Y no solamente eso,
a medida que han pasado los años, hoy día también ya sabemos que tenemos que hacerlo sin sacar un pescado más del mar, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, cuidando nuestra huella de CO2, evitar que suba la temperatura del planeta. O sea, se han ido sumando y sumando y sumando nuevos desafíos, ¿ya? Por lo tanto, claro, si uno ve esta imagen y uno dice, bueno, produzcamos más o aumentemos la producción de la acuicultura y hagámoslo tal cual como lo estamos haciendo ahora, sería relativamente fácil. Cuando empezamos a sumar esos otros desafíos, ya no es tan fácil, ¿ya? Bueno, esta es la cadena de valor de la acuicultura. Nosotros estamos ahí en el tercer paso, somos parte importante del segundo paso, porque somos finalmente del segundo y el primer paso, porque somos los que finalmente seleccionamos las materias primas, ¿ya? Sin embargo, esta cadena, para que funcione de buena forma, tiene que tener una parte que empuje, ¿no es cierto?, la tecnología, el conocimiento que generan las plantas de alimentos, para que esto sea implementado hacia adelante. Y por otro lado tenemos que llegar al consumidor y que el consumidor también tire y pida, ¿ya? Esas tecnologías. Y ese pull y push tiene que existir de buena forma. Los últimos años hemos visto como ese consumidor está cambiando, ¿ya? Estamos viendo que están mucho más preocupados, y yo creo que todos estamos preocupados del calentamiento global, de qué es lo que está pasando. Y estamos viendo cambios en el patrón de compra. Por lo tanto, está empezando a generar ese pool. Algo ya mostraba Pablo al respecto. Una parte importante de lo que tenemos que fijarnos hoy en día, por supuesto, es el CO2. ¿Ya? Son las emisiones que tenemos, ¿ya? En sus tres ámbitos. Hoy día en Chile, lo que es la industria salmonera básicamente está enfocado en los ámbitos 1 y 2, o sea, su producción directa por un lado, y por otro lado lo que son fuentes de energías que compran a terceros, ¿ya? El tercer ámbito, el principal componente ese de tercer ámbito, sin duda, es el alimento, ¿ya? Y hoy día, si uno lo ve de una forma gruesa, el 80% de la huella de un salmón producido ex jaula es el alimento. Si uno toma ese salmón y lo lleva en avión a Miami, el alimento entonces baja a ser un 65%, ¿ya? Pero sigue siendo tremendamente importante, ¿ya? Por lo tanto, es un punto donde es necesario trabajar. De esta forma, y esto es por supuesto interno de Biomar, podemos ver cuál es nuestra huella, ¿ya? Hoy día esto es global, por lo tanto acá entran alimentos para camarones, entra alimento para salmón. Pero básicamente el 98% de nuestra huella, y en el ámbito 3, son las materias primas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos entrar como Biomar a reducir nuestra huella y a controlar nuestra huella, tenemos que empezar a trabajar definitivamente con nuestros proveedores de materias primas. El resto, lo que es energía, la verdad es que es bastante despreciable. Eso no quiero decir que no lo vamos a tomar y no vamos a trabajar en eso. Ya, de hecho, tenemos un plan definido. Pero sin duda el impacto se genera en las materias primas. Estas son las metas que nos hemos fijado como empresa, ¿ya? Para el 2030 inicialmente. Hay metas que también van más allá del 2030, pero básicamente son tres ámbitos, ¿ya? Una acción climática, ¿ya? Donde el objetivo es reducir 1/3 nuestra huella o nuestras emisiones de carbono, ¿ya? Y esto implica 1/3 de nuestra huella total, o sea, estamos hablando de los tres ámbitos, ¿ya? O sea, es una baja importante para el 2030, o sea, ya estamos en el 2023 y es sin duda un tremendo desafío,
¿ya? Para fijar esa meta, Biomar generó un plan que fue entregado al SBTI, ¿ya? Al Science Based Target Initiative. ¿Ya? Ese plan está en evaluación y esperamos que sea aprobado en los próximos meses. ¿Ya? Pero básicamente hicimos un mapeo completo de todas nuestras operaciones, de todas nuestras materias primas, ¿ya? Para poder entonces fijar un plan y un rumbo hacia el 2030 y otro rumbo hacia el 2050. Básicamente hacia el 2050 lo que esperamos es poder ser net zero o emitir básicamente cero. Deberíamos alcanzarlo alrededor del 2045 como va el plan, ¿ya? Luego, en lo que se refiere a materias primas circulares y restaurativas, esto es un cambio que necesitamos hacer para poder cumplir también con el primer punto. ¿Ya? Y esperamos para el 2030 entonces tener el 50% de nuestras materias primas que sean restaurativas o circulares. ¿Ya? Como indicaba Pablo, acá en Chile tenemos una posición que es privilegiada por el uso de subproductos aviares, ¿ya? Y porcinos, y eso sin duda es muy bueno. Ahora esta es la meta para toda la empresa y hay otros países donde eso no es así. Y desde el punto de vista de las personas, esperamos para el 2030 y vamos a buscar para el 2030 estar capacitando a 100.000 personas de forma anual, ¿ya? En iniciativas de desarrollo de sus capacidades. Bueno, esto es parecido a lo que mostraba Pablo antes, y eso es lógico que sea similar, ¿ya? Esto lo que vemos acá es un gráfico con la distribución de las distintas materias primas en nuestros alimentos, ¿ya? Como promedio de nuestros alimentos, ¿ya? Y esto lo pongo como ejemplo porque efectivamente como industria durante muchos años, ¿ya? Yo llevo casi 20 años en Biomar, ¿ya? Y durante mucha parte de esos 20 años estuvimos trabajando mucho en investigación para poder reducir los niveles de harina de pescado y aceite de pescado, ¿ya? Y la verdad es que el trabajo se hizo súper bien. O sea, hoy día vemos la inclusión del aceite de pescado, está alrededor de un 8%, lo cual es básicamente un tercio de lo que ocupábamos a inicios del 2000. Y en términos de la harina de pescado, básicamente hoy día podemos producir dietas sin harina de pescado y sin ningún problema, ¿ya? De hecho, si uno ve el gráfico que tenemos al lado, esos son los rendimientos promedios por year class de nuestros alimentos, y hemos visto una baja considerable en los últimos años. Esa baja no es solamente el alimento, por supuesto han habido cambios en el alimento, se ha aumentado la energía, se ha aumentado el performance de las dietas, sin embargo también han habido un montón de cambios en la producción de salmón que han hecho que las dietas básicamente se puedan expresar. Ese es el punto, ¿ya? Y esto solamente para recalcar, estos son solo nuestros datos desde el punto de vista del promedio de Biomar. Hoy día el promedio está en 1,08. Los mejores 10 centros cosechados, el promedio está en 1,03. ¿Ya? Y los mejores centros cosechados, ya llevamos 2 años con 2 centros cosechados bajo una conversión biológica de 1. O sea, el nivel de eficiencia es realmente alto. Y esto, para que sea también un orgullo local, estos resultados no se ven en ninguna otra parte, ¿ya? No son resultados que se vean en Noruega, no son resultados que se vean en Escocia. En ningún otro lado van a haber conversiones como esa, ¿ya? Ahora, con el cambio o la reducción y esto lo quería tomar como un caso de ejemplo, ¿ya? Con el cambio de las materias primas, redujimos la inclusión de harina de pescado, de aceite de pescado, muy bien, bajamos el FIFO, bajamos la presión sobre la pesquería, ¿ya? Sin embargo, eso también significó un aumento en la inclusión de materias primas vegetales, ¿ya? Y en el minuto que nosotros estábamos haciendo esto, no teníamos la visión, ¿ya? De qué es lo que iba a pasar desde el punto de vista de producción o de la huella de CO2, ¿ya? No era algo que estuviera a la vista. Por lo tanto, bajamos el FFDR, ¿ya? O sea, bajamos el Fish in, Fish out, excelente. Sin embargo, con la mayor inclusión de materias primas vegetales,
aumentamos el nivel de emisiones. ¿Ya? Y eso es un hecho, y eso es algo sobre lo cual hoy día nos tenemos que hacer cargo. ¿Ya? De cierta forma, cuando vemos esto, básicamente, globo, empezamos a apretar y empieza a salir por otros lados. Tenemos que tener la capacidad de poder controlar eso y que no se salga el globo. ¿Ya? Por supuesto, en esta situación, el empezar a buscar materias primas nuevas, distintas, se transforma en algo crítico. ¿Ya? Si vemos hacia el futuro, sin duda vamos a estar utilizando más subproductos y más trimmings. ¿Ya? Hay un montón de iniciativas de materias primas o ingredientes de origen unicelular, ¿ya? Que pueden ser producidos a partir de fermentación, pueden ser producidos a partir de CO2. ¿Ya? O sea, uno puede tomar el CO2 de una fábrica y producir organismos unicelulares a partir de eso. ¿Ya? Tenemos que ir y ver también niveles tróficos que sean más bajos. ¿Ya? Ahora, en cada una de estas situaciones, y niveles tróficos más bajos, no sé, ahí entra la harina de insectos, entran organismos marinos de niveles tróficos más bajos. ¿Ya? Cada uno de estos desarrollos, claro, uno esperaría, ahí le diste como 5. Uno esperaría que básicamente llegaran estos productores de materias primas nuevas y nos dijeran, oye, toma, acá tienes las 50.000 toneladas de la materia prima que tú necesitas, ¿ya? A un precio súper competitivo. La verdad es que eso no es así. ¿Ya? Estos son desarrollos que nacen con volúmenes pequeños, nacen con costos que son altos. Sin embargo, tenemos que encontrar alguna forma de darle aire a este tipo de desarrollos para que cuando lo necesitemos, ¿ya? Estén disponibles. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, los aceites de alga. ¿Ya? Los aceites alternativos como el aceite de canola. Durante años han estado tocando la puerta. ¿Ya? Oye, mira, tenemos este aceite, el descuento. Tiene un montón de características que son fantásticas. ¿Ya? Sin embargo, estaban compitiendo con el aceite de pescado, más barato, ¿ya? Y por simplemente una situación de costo, uno decía, oye, no. Como Biomar, nosotros tomamos la decisión de hacer una alianza con uno de estos productores y efectivamente empezamos a buscar dónde poner algo de ese producto, ¿ya? Para poder efectivamente darle aire. Y eso sin duda ha sido una tremenda ayuda ahora cuando vemos los precios del aceite de pescado que están altísimos y que estas soluciones se transforman en soluciones costo efectivas. Y uno quisiera tener más y no hay. Y eso yo creo que nos va a ir pasando cada vez más y por lo tanto, o sea, como planta creemos que necesitamos buscar esos espacios. Desde el punto de vista del cómo gestionar y cómo trabajar con estas situaciones, bueno, nosotros tenemos una serie de herramientas que hemos ido desarrollando en el tiempo. El viaje de Biomar en sostenibilidad lleva, la verdad es que lleva mucho tiempo, ¿ya? Y hemos ido desarrollando distintos tipos de herramientas. Por supuesto, están los Life Cycle Assessment. Tenemos algunas herramientas como el Triple S que nos permite identificar y acelerar ciertas materias primas que creemos que efectivamente tienen ciertas características desde el punto de vista de sostenibilidad que pueden ser interesantes, ¿ya? Y nos permite identificar esas materias primas, ¿ya? Parte de esa herramienta, por ejemplo, esto es un ejemplo de hecho son 7 productores chilenos, ¿ya? Con todo su consumo de alimento en el 2022 y tenemos su huella de CO2. Y a esto me refería, o sea, si ven las líneas azules de abajo, las barras azules de abajo, eso es harina de pescado y aceite de pescado. Tremendamente buenos desde el punto de vista de la huella de carbono. Por supuesto, excelente, ocupémoslo como para manejar la huella de carbono. Empezamos a hacer eso, ¿y qué nos va a pasar con el FFDR? Se nos va a ir para arriba. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma de balancear. Las siguientes barras son sin duda lo más importante y son las harinas y los aceites de origen
de origen vegetal, ¿ya? Que son los que se llevan la gran parte y es donde efectivamente tenemos que trabajar. Esta herramienta, aparte de entregarnos la huella del alimento, esta es la huella del alimento antes del factor de conversión, ¿ya? Tenemos otros indicadores como eutroficación, water use, land use, ¿ya? Hay factores también de biodiversidad, ¿ya? Ahora un punto interesante y que yo creo que es importante también resaltar lo que decía Pablo antes. La reducción en el factor de conversión tiene un efecto que es directo y eso es algo que como industria deberíamos estarlo mostrando. No solamente porque somos más eficientes y ocupamos menos alimentos, sino que también esto tiene un efecto directo sobre la huella de carbono. Y cuando yo veo los informes de sustentabilidad de nuestros clientes, esa información no está disponible. Esta es la última. De esta forma, para poder ingresar estas nuevas materias primas a la fórmula y al mercado, para poder controlar la huella de CO2 de nuestros alimentos, para poder también controlar el FFDR, nosotros hemos puesto todos esos conceptos bajo un paraguas que se llama Blue Impact, ¿ya? Y que básicamente lo que hace es tratar de controlar efectivamente los distintos indicadores y parámetros que son de interés para adelante. O sea, controlar el FFDR, reducir la huella de carbono, ¿ya? Aumentar los niveles de materias primas circulares y restaurativas, ¿ya? Eso todo bajo un solo concepto de alimento. Por lo tanto, el mensaje, el futuro nos exige trabajar desde ya en una industria más sostenible, eso sin duda. La producción de salmones es tremendamente sostenible hoy día cuando lo comparamos con cualquier otra producción animal. Sin embargo, sin duda podemos hacer las cosas mejor, ¿ya? Hoy día esto puede ser un factor diferenciador y lo vemos, estuvimos en Boston viendo cómo vendían el salmón nuestros clientes y los otros países y esto puede ser un factor diferenciador, ¿ya? Para clientes, pero sin duda lo más importante es para los inversionistas, ¿ya? O sea, la verdad es que hoy día los inversionistas no se quieren encontrar con ninguna sorpresa, ¿ya? Que en un par de años explote en la cara, ¿ya? Por lo tanto, es tremendamente importante el poder desde ya empezar a trabajar en esto. Hoy día si vemos las empresas que están en el SBTI y que han entregado planes para poder reducir y controlar su huella de carbono, hay 4 o 5 empresas noruegas, ¿ya? Empresas chilenas, hay una que firmó básicamente una carta diciendo, sabes que nos interesa estar en esto, pero no han avanzado, ¿ya? Y quién sabe si esto en un par de años más se transforma en otro punto diferenciador entre el salmón noruego y el salmón chileno, que nuevamente significa un gap mayor de precio. Sin duda tenemos que conectar toda la cadena de valor, ¿ya? Y el trabajo sobre todas estas áreas tienen que ser acciones holísticas. O sea, no basta con enfocarse en el FFR, tenemos que también ver la de CO2, tenemos que ver también qué es lo que estamos haciendo o de dónde estamos trayendo las materias primas desde el punto de vista de deforestación. Tenemos que ver el land use, tenemos que ver el water use, tenemos que ver todos estos parámetros, tenerlos al frente desde el punto cuando tomamos la decisión de elegir un alimento u otro, o tomar simplemente un camino hacia adelante. Y eso es lo que tenía preparado. Gracias por escucharme. Bueno, yo tampoco voy a bailar, Pablo. Gracias por hacer eso. La verdad es que estoy muy contento de haber venido acá. Como ya saben, o la mayoría sabe, yo soy chileno, pero llevo 5 años ya trabajando en Noruega y es la primera vez que me toca participar en una conferencia acá, así que estoy muy contento y agradecido por la invitación. Voy a hablar del análisis del ciclo de vida como criterio de formulación del alimento. Ya varios conceptos se han entregado en las primeras presentaciones, pero voy a contar qué es lo que estamos haciendo en Skretting a nivel local y a nivel global.
Y la importancia de esto no es porque somos creativos y queremos trabajar en temas novedosos, sino porque el ciclo de vida y la huella de carbono en particular ya son parte de las regulaciones en la Unión Europea, por ejemplo. Son temas que se van a venir en Estados Unidos, acá en Chile también. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo, y ustedes, como saben, nosotros acá en Chile tenemos que saber medir, tenemos que identificar y tenemos que mitigar todos los riesgos ambientales y sociales a los cuales estamos expuestos. Quise partir con esta lámina que muestra el escenario del calentamiento global. Y si ustedes ven, la línea negra a la izquierda es la tendencia que tenemos hoy día en este minuto, lo cual no es muy positivo. El escenario rosado, el de arriba, es dónde estaríamos el 2100 si es que no hacemos nada hoy, lo cual sería bastante catastrófico. El escenario naranjo en el medio es donde llegaríamos si es que somos capaces de implementar todas las políticas públicas que hay hoy día en el mundo. Y si bien es bastante más positivo, no es suficiente para llegar a los límites que nos permitirían reducir o limitar el calentamiento global, que es el escenario morado y el escenario verde de abajo. Y eso es principalmente importante para nosotros como parte del sistema alimentario también, porque este sistema alimentario es responsable de alrededor de 1/3 de las emisiones de carbono en el mundo. Y si bien la acuicultura representa menos de un 0,5% de ello, todavía tenemos responsabilidad y tenemos que actuar hoy. Y ya lo dijo Michael, el alimento cumple un rol fundamental para reducir las emisiones de la industria. Se habla en general de que el alimento representa hasta un 80% de la huella de carbono, pero también depende de cómo se hicieron esos cálculos y cuáles son las partes del ciclo de vida que están consideradas y dónde el destino final y el tipo de transporte que está considerado. Así que obviamente eso puede depender, puede variar. Y los Science Based Targets es la iniciativa global más importante hoy para que las empresas puedan tomar acciones significativas en la reducción de sus emisiones de carbono. Y nosotros como Scrating ya los adoptamos el 2021 y nos comprometimos a reducir un 30% nuestras emisiones de alcance 1 y 2, que ya fueron explicadas, así que no me voy a detener en eso, y un 39% nuestras emisiones de alcance 3. Dentro de las emisiones de alcance 3, para nosotros el principal impacto está en la producción de las materias primas que utilizamos para la producción de nuestro alimento. Y luego de hacer el análisis interno con un grupo de expertos internos que tenemos en Scrating, nos dimos cuenta que el 94% de todas las emisiones a nivel organizacional vienen de parte de las materias primas que utilizamos. Y dentro de ello, casi tres cuartos del impacto vienen las materias primas de origen vegetal. Ahí es donde está nuestro principal foco. Y dentro de las materias primas de origen vegetal, casi un 40% es la soya en particular, con los diferentes subingredientes que utilizamos. Y tenemos un plan de acción para reducir estas emisiones que consiste en tres puntos principalmente. El primero es el compromiso con los proveedores. Significa incentivar a que nuestros proveedores también adopten los Science-Based Targets o estos objetivos basados en la ciencia, porque si ellos se comprometen con esto, va a significar una reducción directa en nuestras emisiones y así se sigue traspasando en la cadena de valor. Pero si ellos no pueden hacerlo o les cuesta mucho, de todos modos vamos a seguir trabajando con ellos para ayudarlos a reducir estos riesgos, sobre todo si es que son prioritarios para nosotros. Hemos identificado que a nivel global solamente 10 proveedores representan el 30% de nuestras emisiones. Entonces, en la medida que logremos reducir el impacto de ellos, vamos a reducir nuestro impacto al mismo tiempo. La segunda actividad es cambiar ingredientes con una menor huella ambiental. Eso lo voy a explicar en la siguiente lámina, porque también tenemos que entender que no es solamente el ingrediente, sino que también es el país de origen de este ingrediente. Y el tercer punto es minimizar el cambio de uso de suelo. En palabras simples, cambio de uso de suelo es cualquier acción realizada por el ser humano que modifica el paisaje natural. Y para nosotros es principalmente bosques que han sido talados para cambiar el suelo y poder producir materias primas que luego se utilizan en el alimento. Cuando hablo de cambiar ingredientes con menor huella ambiental, no significa cambiar un ingrediente por otro solamente por el valor de la huella de carbono.
Acá tengo un ejemplo de 4 aceites que utilizamos a nivel global y como pueden ver, estos son los valores promedios que encontramos en las bases de datos que debemos ocupar para nuestros cálculos de huella de carbono. Si vemos solamente esto, quizás podemos decir que el aceite de soya es efectivamente el que tiene la mayor huella, por lo tanto reemplacémoslo por otro y así disminuyamos nuestra huella. Pero es muy importante entender qué valores estamos utilizando. Porque si nos vamos a las bases de datos, el rango, dependiendo del país de origen, puede variar significativamente. Y si nos enfocamos en eso, ahora vemos que el aceite de canola tiene un impacto mucho mayor dependiendo de este país de origen. Entonces, no es solamente hablar de un ingrediente, sino que hay que saber qué hay detrás de los ingredientes y cómo hacemos nuestros cálculos. Y luego estos otros 2 aceites tienen unos rangos mucho menores. Y ahora voy a hablar de cuáles son los principales desafíos para reducir la huella de carbono. El primero, y para mí es el más importante, es comparar manzanas con manzanas. Hay un error que se comete mucho, que es decir, tu huella de carbono es 10, 20, 30% más alta o más baja que la de tus competidores. Pero eso no se debiera hacer a menos que sepamos exactamente cómo se están haciendo esos cálculos y cuáles son los criterios que hay detrás. El segundo es saber dónde se producen los ingredientes. Ya algo hablé respecto a los países de orígenes y voy a mostrarle un ejemplo después. El tercero es tener más información primaria. Hoy día trabajamos principalmente con bases de datos secundarias que vienen de estas bases que nos recomiendan los estándares que estamos siguiendo. Pero nos hemos dado cuenta que en la medida que seamos capaces de tener información directa de nuestros proveedores, la huella de carbono puede disminuir significativamente. El cuarto punto es considerar otros impactos ambientales y todo el ciclo de vida. No es solamente huella de carbono, sino que hay impactos sociales y ambientales que están asociados. Y el quinto es la alta volatilidad en los precios de las materias primas. Podemos tener una formulación perfecta para reducir la huella de carbono, pero eso cambia de un trimestre a otro dependiendo de la volatilidad de los mercados. El primer punto, comparar manzanas con manzanas. Nosotros seguimos los lineamientos del Product Environmental Footprint Category Rules, que es la única guía que existe en el mundo específica para calcular la huella de carbono de las plantas de alimentos que producen para producción de animales de consumo humano. ¿Y esto qué significa? Nos da lineamientos claros que nos ayudan a reducir la flexibilidad que tenemos para hacer nuestros cálculos y por lo tanto aumentar la comparabilidad de los resultados. Y lo que nos dice este lineamiento es que tenemos que considerar todas las materias primas que utilizamos en el alimento, tenemos que utilizar una asignación económica y además el cambio de suelo tiene que ser incluido. Y acá quiero dar un ejemplo de qué significa asignación económica. Quise ocupar uno de los ingredientes que ocupamos a nivel global, no específicamente en Chile, y vemos cómo varía la huella de carbono dependiendo de qué tipo de asignación. Entonces, nuevamente, si nosotros no somos transparentes o ustedes no saben cómo se está calculando la huella de carbono, el peor error que se puede hacer es compararla con otros proveedores o con otras dietas, por ejemplo. Otro punto es saber dónde se producen los ingredientes y tener más información primaria. El valor que tenemos al final, CJ Selecta Brasil, es de uno de nuestros proveedores con los cuales trabajamos en Noruega y ellos nos entregan información primaria que representa su propia realidad productiva y su cadena de valor. Y como pueden ver, es muchísimo menor que todos los otros valores que encontramos en la base de datos secundaria, que es recomendado usar dependiendo según el estándar que estamos siguiendo. Solamente por usar esta información primaria, hemos visto que se puede lograr una reducción de hasta un 25% en la formulación de la dieta en comparación a si usáramos el valor promedio de Brasil. Es un tremendo impacto que se logra solamente por tener esta información primaria y es el llamado que estamos haciendo a todos nuestros proveedores para lograr esta información. Cuarto punto, necesitamos enfocarnos en el ciclo de vida de los productos y no en etapas aisladas. Hoy día los valores de huella de carbono que nosotros entregamos son desde la producción de las materias primas, el alimento, hasta que lo entregamos en la puerta de nuestros clientes. Sin embargo, es tremendamente importante que no miremos esto como una etapa aislada, sino que seamos capaces de conectarlo con la producción del pez, que es finalmente lo que a nosotros nos debería importar. Tenemos una estimación de que el uso del alimento y la producción a través de un menor FCR puede tener un impacto entre un 10 y un 30% de la huella de carbono del producto final. Así que es tremendamente importante considerarlo.
Y finalmente también hay que considerar el transporte del salmón al destino final. Como lo dijo Michael, si es en avión, el impacto del alimento va a disminuir, pero de todos modos tenemos que enfocarnos en cómo disminuir la huella a través de todas las etapas del ciclo de vida y no de una etapa individual. Eso significa tener una mentalidad de ciclo de vida y tener un enfoque multiimpacto, que cualquier actividad o cualquier impacto que se genere en una etapa va a tener un impacto significativo en la siguiente etapa. Ya estoy terminando la presentación. Quiero recordar que la sostenibilidad en este caso es mucho más que la huella de carbono, que es en lo que me he enfocado ahora, pero también tenemos que enfocarnos en todos los impactos sociales y ambientales que están asociados con la producción de nuestro alimento. Es, por ejemplo, disminuir la pobreza, disminuir desigualdad, pérdida de la biodiversidad. Se mencionaba que los ingredientes marinos tienen una huella de carbono mucho menor en comparación a los vegetales, pero si los utilizamos en mayor medida, vamos a estar afectando la biodiversidad en el ambiente marino. La huella del agua también se está viendo ahora, no es un requisito que nos están poniendo, pero los inversionistas sí están poniendo un poco más de foco y se están preocupando de que tengamos esta información. Y finalmente, nuestro viaje en sostenibilidad solamente se completa cuando somos capaces de contribuir con la producción de proteínas marinas que sean sanas, saludables y sostenibles. Y nosotros en Skeleton estamos muy orgullosos de que gracias a la producción del alimento y junto con los proveedores que trabajan con nosotros y por supuesto con nuestros clientes, somos capaces de contribuir con más de 21 millones de porciones de productos del mar en el mundo. Eso es un tremendo impacto, pero también una tremenda responsabilidad. Y para nosotros es muy importante comunicar y transmitir el mensaje de que nosotros solos no somos capaces de hacer nada y que la única manera de avanzar en este viaje es a través de más colaboración y más transparencia a través de toda la cadena de valor. Muchas gracias. Muy bien, queremos agradecer entonces las ponencias que hemos tenido el día de hoy en materia de lo que se ha desarrollado con este seminario Aquasurtech. Ya vemos acá que está Paula para actuar de moderadora, entonces para proceder a invitar también a quienes hoy día nos van a acompañar en este panel de conversación. La idea es poder ampliar también los temas y poder llevarlos y extrapolarlos a quienes hoy día han sido invitados y convocados de diferentes lugares del país y fuera de él incluso. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a don Michael Adler, director técnico de Biomar, que también estuvo en el panel al inicio. Un aplauso para darle la bienvenida nuevamente. Don Pablo Leighton también, quien es gerente de Feed Technology, Salmon Food. Don Jorge Díaz, gerente digital de sustentabilidad, Scraping. Al gerente de nutrición y alimentos, empresa productora de salmón, Asociación de Productores de Salmón de Magallanes. A don José Francisco Miranda, lo invitamos también para que nos acompañe. Hablamos de sustentabilidad también. A Valentina Tapia, directora regional de la TAM, Aker, Biomarín, del Club de la Innovación Acuícola. A don Raúl Cabezas Dongo, que nos acompaña el día de hoy, quien es gerente de soporte técnico en acuicultura LATAM también. Y a don Jorge Oyarzún, presidente de la Asociación Gremial Zona Austral. ¿No está? Bueno, de todas maneras, aprovechamos de agradecer el que haya recibido la invitación. Muchas gracias, Paula, también por acompañarnos, gerente de Aquasur. Vamos entonces a moderar en este tercer panel que hemos visto. Sí, lo tengo que mencionar. Sí, no. Que hicimos un cambio e invitamos entonces a pasar a nuestro panelista Kevin Cherperice, gerente de sustentabilidad de Multi-Export. Eso, gracias. Definitivamente no me hicieron mucho caso con el tema de la moderación del tiempo, así que tenemos muy poquito tiempo. Solo uno me hizo caso con el tema del tiempo. Entonces, la conversación estuvo en torno a la importancia del dato.
y hablamos harto de lo que es el dato primario y el dato secundario. Entonces, o sea, esto es una pregunta abierta para todos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo podrían explicarnos cuál es la diferencia? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué capacidades tienen que tener los proveedores para poder entregar esa información de manera oportuna y útil para que lo puedan utilizar en sus cálculos de ACV? Esto abierto para todos los presentadores. Ok, ¿se escucha bien? Sí, ya. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de tener información un poco más, no diría robusta, sino que un poco más completa, que abarque algunos otros conceptos que la huella corporativa podría dejar un poquito fuera, el hacer la evaluación vía análisis ciclo-vida incorpora indudablemente desde el momento en que tú produces la materia prima en origen, el espacio de tierra que ocupaste, el agua que empleaste para ese cultivo, el riesgo de acidificación que tenía en origen, los combustibles fósiles que empleaste, etcétera, digamos. Elementos que eventualmente una huella corporativa podríamos no necesariamente incorporar. Ahora bien, y como lo dijo mi colega, es muy relevante saber si ese cálculo de huella, de análisis ciclovida para la variable huella carbono lo hiciste a partir de un dato que es un proxy, vale decir, de una base de datos, que se puede asemejar al valor que tú ocupas en términos técnicos o en términos geográficos, pero que no necesariamente puede ser una información de origen que aplica al producto que tú estás comprando. Y desde ese punto de vista, entonces las comparaciones podrían ser no peras con pera o manzanas con manzana, y de ahí entonces la relevancia es que la información primaria sea cada vez más relevante. Ahora, desde ese punto de vista, no sé, por ejemplo, IDIEM hace análisis de ciclo de vida para todos los temas como de construcción. ¿Dónde encontramos esas capacidades para hacer análisis de ciclo de vida para las materias primas de acuicultura acá en Chile? Dale. Bueno, son capacidades que se van desarrollando en las distintas empresas. Yo creo que es una ciencia que se está desarrollando. Para nosotros a nivel global partimos hace, yo diría que 3 o 4 años, 5 años empezamos análisis del ciclo de vida, qué es esto, cómo podemos hacerlo. Hace 3 años atrás ya teníamos que estar totalmente metidos en el tema. Yo sé que en Chile hay ciertas empresas que son expertas, pero ahí insisto en la importancia de saber cómo se está haciendo el cálculo, cuáles son los estándares que se están siguiendo, porque si no, no tiene ningún sentido comparar los números. Un número es insignificante si es que no sabes realmente qué hay detrás de eso. Por eso fui bastante enfático en cómo lo estamos haciendo nosotros y por qué lo estamos haciendo así. Es por una regulación de la Unión Europea. El Global Salmon Initiative también está tomando este mismo estándar para el cálculo de la huella de carbono del salmón y por lo tanto es muy importante que todos lo hagan de la misma manera. O sea, en este sentido, por ejemplo, vuelvo al tema de la construcción, hay ciertos certificadores y protocolos para hacer los análisis de ciclo de vida que terminan en EPD, en Environmental Product Declaration, y que se pueden comparar efectivamente porque existe detrás todo un protocolo y un estándar. No sé, Michael, si nos puedes comentar algo, cómo ha avanzado el tema de la industria acuícola y los proveedores para las plantas de alimentos en términos de estos EPD o estas estandarizaciones. En términos de los proveedores, hay grupos de proveedores que tal vez han estado más expuestos, ¿ya? Y que han tenido que trabajar más sobre esta información. Sin duda la producción de soya en Brasil es algo que está súper expuesto y existen efectivamente proveedores que se han preocupado muchísimo de tener estos valores de buena forma. Los otros que te diría que se han preocupado mucho son efectivamente las materias primas nuevas. Los que son alternativas al estándar y que efectivamente ven que hay un valor adicional en ese punto. Ahora, una cosa que creo que también es tremendamente importante decir, estos datos secundarios, por supuesto, hay que buscar fuentes que estén validadas.
¿ya? Mucho mejor si es que podemos trabajar con datos primarios, pero el trabajar solamente con datos primarios, o sea, es imposible, ¿ya? Y es mejor, sin duda, avanzar y en el tiempo ir recolectando, pudiendo recolectar esa información de forma de poder avanzar y no quedarnos fijos en un punto por tener mejor información, ¿ya? Sin duda. Si pudiera, disculpa, si pudiera agregar un poco lo que está diciendo Michael, que totalmente de acuerdo, y de hecho eso es lo importante de seguir el estándar. El estándar lo que dice es que de preferencia ocupa datos primarios que tienen que cumplir obviamente los lineamientos del estándar, pero si no, tienes que ocupar cierta base de datos y en cierto orden. Y de esta manera se reduce la flexibilidad de los datos y por lo tanto se aumenta la comparabilidad. Así que totalmente de acuerdo. Y además la dificultad de tener los datos primarios es un desafío que tenemos todos. Nosotros a nivel global tenemos un 2% de nuestras emisiones con valores primarios, lo cual no es suficiente. Por lo tanto, también el desafío es trabajar de la mano con los proveedores para que estos números sean robustos y puedan ser utilizados en los cálculos. Yo quisiera comentar igual algo, que desde el punto de vista de la construcción del análisis de ciclo de vida hay procedimientos. Normalmente están basados en ISO 14040 o 14044, si no me equivoco. Por lo tanto, está bastante establecido el cómo tú debes hacer tu cálculo, ¿ya? Además, hay distintos niveles de alcance. Tú puedes decir desde from cradle to the grave, ¿cierto? O delimitar el espacio, digamos, en el cual tú vas a hacer tu análisis de ciclo de vida. Y eso también es relevante a la hora de comparar las peras con peras, o manzanas con manzanas, creo que eran las tuyas. Sí, claro, las mías eran como peras. definir desde la cuna a la tumba, o de la, Sí, exactamente. Y al respecto, Raúl, tú como proveedor, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿cómo están sumando ustedes a que las plantas puedan hacer, sumar a su cadena de valor datos o información que ustedes estén generando como proveedores? Sí, es bastante interesante. ¿Se escucha? No. ¿No? Ahí sí. Es bastante interesante como proveedor de las plantas de alimentos escucharlos, porque efectivamente Alltech trabaja desde la base no de netear cero, sino de cómo restaurar el planeta. Trabaja en conjunto con también nuestros proveedores y en la búsqueda, tal como decía Tomás Pablo, en base a la normativa del 14.040, la 44, de ver cómo nosotros somos capaces de ayudar a nuestros proveedores para generar esta restauración. Porque tenemos súper claros de que netear cero ya es demasiado tarde. Sí. Y la misma pregunta la extiendo por este lado, Aker BioMarine, que está con estos ingredientes que están un poco antes como en la cadena trófica. O sea, ¿cómo están aportando en la cadena de valor a mejorar estos números? Bueno, A ver, ¿aló, aló? Ahora sí. ¿ahí sí? Sí. Ahí sí. Yo creo que el tema como del trabajo en... ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Yo creo que el trabajo en generar una revisión interna de cada empresa, de tener su LSA, es importante porque tú logras también identificar qué áreas de tu proceso son los que donde uno tiene que poner más énfasis para poder ir trabajando en bajar la huella de carbono de cada una de los procesos. Por eso yo creo que como Aker nosotros partimos con nuestra primera LCA el año 2010 y hemos ido midiendo cada 5 años para poder ver cómo nuestros esfuerzos van tomando resultados en mejorar nuestros números o nuestra huella. Y yo creo que estamos como bien alineados con lo que nuestros clientes, que son las plantas de alimento, nos piden, porque nos piden estos números. También en generar y en poder evaluar cómo, yo creo que un poco lo que decía Michael, cómo los ingredientes nuevos pueden encajar en este desafío de ser incluidos con una huella de carbono que sea aceptada por nuestros clientes, pero también en aportar a mejorar parámetros productivos y ayudar a que los productores, los que están utilizando el alimento, también puedan generar cambios y mejorar sus propios resultados.
Y en ese sentido, hago la pregunta a Kevin, como representante de las empresas productoras. ¿Cómo están ustedes, como receptores de estos alimentos, implementando este cálculo numérico asociado al análisis de ciclo de vida ya de sus productos? O sea, ¿cómo están mirando esto? Perfecto. Nosotros, es súper importante destacar que trabajamos con 4 proveedores de alimentos, entonces constantemente nos estamos desafiando hacia los dos lados, ellos a nosotros y nosotros a ellos, en vías de mejorar nuestros números. Puntualmente hay un ejemplo que tenemos que estamos trabajando con Biomar justamente de incorporar insectos como parte de la materia prima y justamente en esta región, como para darle más realce. Y estamos viendo recién los resultados, entonces estamos súper ansiosos para ver cuáles son los resultados de esta nueva fórmula. Y en el sentido del ciclo de vida, del análisis del ciclo de vida, nosotros lo incorporamos, vamos un poco más atrás que el resto, pero sin embargo ya logramos hacer un análisis de ciclo de vida de un producto específico nuestro, que es un Trim D, y fue exportado a Estados Unidos, y que de hecho lo estamos vendiendo como un carbono neutral, que es algo bastante innovador en la industria. Obviamente, si nosotros podemos llegar a mejores números con nuestros proveedores, pues es mucho más factible meter otros productos en el ciclo de vida y también ofrecerlo a los mercados. Entonces la relación es muy importante. De hecho, nos hemos juntado con todos los proveedores de alimentos yo he visto las presentaciones que han hecho ya y no me lo sé de memoria, pero sí es súper interesante como también ellos van mejorando nuestro alcance 3, porque nuestro alcance 3, como lo mostraron en la diapositiva, representa como el 80% de nuestra huella. Y no podemos hacernos los locos, o sea, el alcance 1 y 2 son abordables, pero el alcance 3 no depende de nosotros, depende de ellos. Entonces la alianza que tenemos que tener es clave. Sí, y en este sentido, te pregunto, José Francisco, ustedes con su sistema Sustel, ¿cómo están apoyando como el poder realizar estos análisis de ciclo de vida, el poder integrar todas estas bases primarias, secundarias? ¿Cómo están aportando valor para que esto termine de ocurrir? Gracias, Paula. En verdad es exactamente eso que Sustel entrega a los productores. DCM como productora de aditivo está como 2 pasos antes de lo que se practicó acá. Está antes aún de las plantas de alimentos. Pero el compromiso alimentar de DCM, publicado en su relatorio anual, es de que vamos a reducir o vamos a ayudar a reducir la huella en la producción animal, no nuestra huella como DCM. Eso tenemos también un montón de KPIs internos. Pero fuera de eso, de la cadena que hacemos parte, vamos a ayudar a eso a reducir. Y ahí está Sustel, porque Sustel mide tanto todos los aditivos que se añade ahí, las otras materias primas, lo que pasa en la producción, y entrega un número que es 70-80% del número todo, desde alevino hasta anaquel. Entonces con eso, midiendo, se puede adoptar las mejores prácticas. Entonces escuchamos acá muchas ideas, muchas prácticas reales, y lo bueno es que se está construyendo eso. No sé, eso no está listo. Entonces escuchamos cosas acá que muchas veces uno puede escuchar y decir, voy a esperar que esté listo para empezar. Eso, le digo, no va a estar listo, porque los planes son para 2030, 2040, 2050. Hay que involucrarse y hacer parte de esa rueda y de esas cosas que se está construyendo y mejorando. Entonces usted está ahí exactamente para ayudarnos a medir y tomar las mejores decisiones. Pero aún no tengo el mejor, como hablaron mucho, lo que presentaron, no tengo el mejor número de la materia prima. Ok, pero tiene un número. Empieza de ahí y hace cobro del productor. Entonces pídelo que le ayude, porque no se construye un número de análisis de ciclo de vida, se no sabe todo lo que está pasando en la producción. Entonces, de nuestra parte, todos nuestros aditivos ya tienen un EPD, que es un Environmental Product Declaration, de acuerdo con lo que hasta practicaste Scrating, que es base PEF.
Entonces, sí, y como habló Pablo, siguiendo reglas, ISO, PEF, GFLI, IPCC, SBTI, esos son los que están a frente. Entonces, siguiendo eso, va a acabar bien, muy probablemente. Entonces, eso sería un poco la idea por detrás de todo. Sí, bueno, a mí este tema me fascina, así que podría estar conversando muchísimo rato, pero tengo que agradecerle a los expositores y a los panelistas. Les dejamos un maravilloso regalo de Cestería Cahuéscar ahí abajo. También pueden encontrar la cestería y artesanía afuera. Hay una instalación de la comunidad Cahuéscar. Y bueno, les agradezco nuevamente el haber sido parte de este panel, a los de acá y también a los de este lado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora básicamente vamos a tener un super mini break porque fueron muy desobedientes con el tema del tiempo, así que vamos a tener un mini break para hacer el cambio de micrófono y vamos a seguir con el panel número 4.